Hola mundo, yo soy Chema Sánchez. Saludos de Puebla a toda la galaxia, yo soy Álvaro Luna y nuestro invitado el día de hoy es... Buen día, ¿no? Mi nombre es Maximiliano Chávez Sánchez. Me gusta que me digan Max, o sea, no, ya sé que no me van a hablar, ¿no? Pero pues así me gusta que me digan. Tengo 16 años, me gusta mucho dibujar. No sé, me gusta como indagar en todo el tema del arte y como de la expresión visual. Y pues ya eso es todo. Cool. ¿Podrías darnos una descripción de lo que te dedicas o lo que haces, lo que te gusta, fuera por supuesto de la responsabilidad académica, ¿verdad? Pues creo que principalmente me dedico a dibujar. Obviamente no con profesionalismo, es más bien como una afición, pero pues siento que soy bueno, ¿no? Más o menos. Okay. Y pues creo que ya. Ok, y respecto a este interés que dijiste que tienes con el arte, ¿podrías indagar un poco más en eso? Sí, bueno, no sé, como que siempre me ha gustado mucho analizar de todo, ¿no? Desde una imagen, no sé, una foto, ilustraciones en cómics, en libros. ¿Analizarlas cómo? O sea, por ejemplo, no sé si llamarlo composición, porque ya hablar de composición es algo más, digamos, académico, ¿no? Sí. O sea, más bien como del indagar en lo que yo siento que me atrae más de una imagen, o también como que reflexionar un poco de las emociones que me genera ver una imagen, o un dibujo, o una pintura. ¿Podrías darnos un ejemplo? Pues no sé, una portada de un cómic, ¿no? Por ejemplo, de Jim Lee, no sé si lo conozcan, es un ilustrador de cómics. No sé, como que siempre me gustó mucho su estilo, ¿no? Como que muy dinámico, o sea, como utiliza mucho las líneas para generar mucho movimiento. Ajá. Y pues no sé, creo que eso es lo que me gusta, o sea, como que de sus dibujos o sus obras te generan emoción, o sea, como no sé, como drama o tensión en una sola imagen. Sí, claro, ¿no? Y como conectándolo con lo de los cómics, creo que quedaría muy bien como también con el estilo de Alan Moore, que bueno, es un genio de la trama y la composición, ¿no? No sé si conozcas esta The Killing Joke, ilustrado precisamente por Alan Moore. No lo he leído. Pero es un cómic de sí, Batman, ¿no? La portada, o una de las imágenes principales del cómic, es una plana de el Guasón, el Joker, sosteniendo una cámara tomando una foto después de... ¿No? Si te das cuenta como el drama de esa imagen. Sí. Sí, o sea, pues no sé, como que esa imagen como que... Pues sí la he visto, ¿no? O sea, no he leído el cómic, pero pues es muy popular. Sí. Como que, no sé, a la vez de que te transmite como una especie de terror, sí, por, no sé, la cara del Guasón. Sí. O sea, como que también pues el mismo hecho de que esté el personaje ahí, pues obviamente es como representando un payaso, ¿no? O Sí. sea, como que te dan ganas de reír Sí. o de... Sí, no, y además es un enfoque muy interesante, ¿no? Precisamente esta fotografía de frente, siento que hasta cierto punto es como una especie de espejo, es una herramienta inmersiva, Sí. ¿no? Porque además toda la composición colapsa en el lente de la cámara. Sí. ¿No? Entonces esa clase de cosas... Pero bueno, entonces esa clase de cosas te interesa. Sí, a mí se me hace muy curioso como, digo, yo que toco música o estudio música, ¿no? Y que también me gusta escribir, es muy común ver como este análisis, como dices, en la composición, ¿no? De las piezas o de las obras musicales. Y cuando estás leyendo un cuento, un libro, cualquier cosa escrita, pues habrá miles
digamos, analistas literarios, ¿no? O lingüistas que estén fijándose como en esos detallitos. Y yo siento que de la pintura también hay como que muchísimo ese estudio de la composición, ¿no? Pero es algo que personalmente no lo siento muy tangible. O sea, al momento en el que estoy leyendo algo, puedo darme cuenta porque el que pongan una oración en cierto lugar me da un específico o una emoción específica. Igual cuando estoy escuchando una canción, una pieza musical, me doy cuenta de por qué ciertas cosas se encajan y hacen que me sienta de cierta manera, Sí, ¿no? claro. Y se me hace como muy, muy padre que en la pintura, o sea, hay pinturas que te hacen sentir de ciertos modos y yo no me explico por qué me siento de esos modos, ¿no? No, y creo que, por ejemplo, hablando precisamente de composición y estas cosas, es curioso como, tanto para la literatura como para la música, o la poesía, no sé, lo que gustes, sí hay ciertos elementos que colapsan, ¿no? Y creo que la distinción ahí, o tal vez la razón por la que no te puedes explicar qué sucede, es que la literatura se percibe de manera verbal, la estructura es verbal siempre, ¿no? Y claro, hay elementos metalingüísticos y demás, y paratextuales, pero está ahí, ¿no? Es algo verbal, es algo conciso. Ahora, la música es de esa misma forma, la escuchas, ¿no? El problema con las artes, bueno, no un problema, sino el asunto con las artes visuales, es que esas descripciones verbales y estructurales no se encuentran en forma de lenguaje, no hay una estructura lingüística que soporte eso, ¿no? En este asunto de Wittgenstein, ¿no? El límite de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Entonces, hay una frase, ¿conocerán al director David Lynch? No. Es un director dadaísta. El caso es que alguna vez en una entrevista se encabrona mucho porque le preguntan, ¿no? O sea, quieren que hable de sus películas, entonces le preguntan, ¿no? Como cuál es el significado detrás de esto, ¿no? Y David Lynch se encabrona y dice, no sé por qué insisten tanto en preguntarme y en pedirme que hable de mis películas. Dice, ya hablé en mis películas, güey, ahí está, ¿no? Hablé en la película, no hay un trasfondo literario, es la imagen. Es la imagen comunicándote visualmente, no verbalmente. ¿No? Y esa es una brecha interesante. Sí. Y aquí es donde sí entra finalmente el nacimiento de la tragedia. Por supuesto. Que es cuando, Nietzsche dice que el arte a fin de cuentas es representar, ¿no? Es una manera de representar lo que estamos viendo en nuestro mundo sensible. Sí. Y bueno, ya sabemos que hablar de Nietzsche y hablar de filosofía siempre es problemático. Digo, y más a nuestra edad, van a decir, pues, ustedes chamacos que saben de filosofía, ¿verdad? Sí, claro. ¿No? Y hablar de Nietzsche es todavía peor. Sí. Pero pues sí creo que hay como ciertas interpretaciones, ¿no? Que yo hago de ese libro, del nacimiento de la tragedia. Y una es, el arte está para representar y para imitar lo que nosotros vemos. Y me da mucha risa, bueno, no risa, sino curiosidad, como dice Nietzsche en alguna ocasión, que por ejemplo la pintura, o bueno, pongámonos en un parámetro platónico, ¿no? Lo sublime. Y lo sublime. Nosotros tenemos un árbol, ¿no? Y ese árbol que nosotros vemos en la vida real, que nosotros podemos oler, tocar, lo que sea, es una imitación de un árbol, digamos, ideal, ¿no? Todos tenemos una idea de un árbol, ¿no? Sí. Y si yo te digo, imagínate un árbol, pues quizá te imagines un pino, o quizá te imagines un helecho, o lo que sea. Sí. Pero a fin de cuentas vas a tener una imagen en tu cabeza. Y ese es como el árbol ideal. Y a partir de eso están los árboles que nosotros vemos. Bueno, no, eso sería más bien como el entendimiento, ¿no? La conceptualización del árbol ideal. Claro, bueno, sí. No, o sea, porque el árbol ideal está afuera, ¿no? Es algo que puedas... Sí, ¿no? Es algo accesible, vaya. Eso, si nos referimos al árbol ideal como meramente individual, ¿sabes? Sí, claro. Porque, bueno, aquí Platón no se refería a un árbol ideal individual, sino a un árbol ideal que de verdad existe, digamos, fuera de este mundo, ¿no? Sí, en la metafísica. Vaya. Exacto. Entonces, a partir de ese árbol ideal salen los otros arbolitos, ¿no? Sí. Que nosotros vemos.
Y luego el artista, dice Platón y dice Nietzsche, o retoma Nietzsche, lo que está haciendo es tomar ese árbol y bien lo puede pintar, o bien lo puede describir en un texto, o bien lo puede, no sé, hacer una pieza, ¿no?, que hable sobre el árbol. Entonces, siempre el artista está como imitando la imitación de lo ideal, ¿no? Es una imitación de la imitación. Y dice Nietzsche, están como estos artes apolíneos, o estas artes apolíneas, como la pintura, como la escultura, que más que nada son artes visuales, ¿no? Sí. Que representan tal cual lo que estás viendo. Y luego están las artes dionisíacas, ¿no? Como la poesía, la música, que dices, bueno, si tú quieres representar un árbol en un texto o en una canción, pues es algo más abstracto, ¿no? Sí. Pero entonces, lo que Nietzsche no tomó en cuenta, digo, porque no existía en esa época, sí, claro, fueron las corrientes de vanguardia, ¿no? Sí, no. Y es como, una reforma. Puedes tomar un lienzo, ¿no?, y echarle puras manchas de distintos colores, ¿no? Y quizá aquí una pincelada azul y luego una mancha enorme verde y no sé, ajá, sí, y esponjas, pones, o bueno, pintas con esponja. Y te preguntan qué significa eso. Y tú respondes, un árbol. ¿No? Y es como, es una de las cosas en las que siento que Nietzsche pues, pudo haber estado mal, ¿no? No necesariamente la pintura y las artes escénicas y la estética visual no se limita como a la representación tal cual, ¿no? Sí. No, o podrías decir que lo que estás haciendo ahí es sumar todavía un nivel de abstracción o de conceptualización, ¿no? Porque tienes el árbol ideal, ¿no? Y este árbol ideal es conceptualizado por tu imagen de un árbol, ¿no? La mente, ¿no? Entonces la mente abstrae el árbol ideal y te da una representación de él. Pero el asunto está acá, ¿no? Y creo que precisamente es esto lo que Nietzsche no vio venir. Tú puedes pintar un árbol, por supuesto, y que sea lo más perfecto, lo más similar posible a el árbol que estás imaginando, ¿no? O al árbol que estás viendo enfrente de ti. Pero ¿qué tal si en vez de yo representar en el mundo mi concepto del árbol, yo genero una abstracción, un concepto nuevo, algo ideal, nuevo, primario, sobre lo cual tú puedas abstraer y conceptualizar? No, o sea, es como... Pues sí, o sea, es como... Tú tienes un huevo, ¿no? Y lo pintas y es un huevo. Eso es un nivel de abstracción. Pero tú ves un huevo y pintas un ave. Ese es otro concepto que puedes abstraer, como un huevo, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Y luego me acaba de venir a la mente también, puedes pintar ese mismo huevo. Y luego una persona puede imitar ese huevo pintado, ¿no? Sí, y es como la abstracción de la abstracción, ¿no? Es otro nivel. Sí. Y entonces... Sí, es como si tú me dieras 2 manzanas y yo te doy un árbol. Así es, sí, exactamente. Sí. Y entonces también te puedes desviar un poco a temas del lenguaje. Sí. Puedes... Es que siempre te puedes desviar más de sí. Pero bueno, a todo esto, disculpa, creo que nos estamos destrampando. A todo esto, ¿qué ves? ¿Qué piensas? Pues no sé, yo siento que en general el arte, bueno, en mi caso las artes visuales, pues no necesitan como una justificación, ¿no? O sea, no, después de hacer tu obra no necesitas poner un texto explicando tu obra. Sí, claro, como siempre, lo que dice Lynch, siempre, ¿no? siempre va a estar sujeto a la interpretación de cada persona, ¿no? Claro. O sea, pues no sé, o sea, tú como pintor o dibujante, tú vas a dibujar un árbol, pero pues ese árbol no va a significar lo mismo para un grupo de personas que otro.
O sea, siempre va a variar todo el concepto. Sí. Pero a ver, como retomando, por ejemplo, aplicado a las vanguardias, ¿no? Digamos, el surrealismo que me comentaste, ¿no? Dalí. Por ejemplo, pensemos en una de sus obras, ¿no? Como la Tentación de San Antonio, ¿no? La obra con el caballo muy alto, con las patas muy largas y San Antonio aquí tenemos, ¿no? Eso definitivamente podríamos decir, ¿no? que la pintura al final de cuentas es narrativa, ¿no? Que hay algo detrás, ¿no? O sea, es una imagen de un tiempo que transcurre, ¿no? Es como cortar un panqué en rebanadas, ¿no? Tomas una, pero hay un panqué continuo, Sí. ¿no? El tiempo es continuo, ¿no? Entonces podríamos pensar que este arte, sea respecto a la realidad o no, pues lo que hace es tomar un momento, ¿no? Una imagen de este tiempo que existe. Y bueno, si el tiempo existe, ¿no? Claro, También, ¿no? Pero dentro de eso, pues puedes idealizar cualquier cosa, ¿no? Seguramente cuando Dalí pinta la Tentación de San Antonio, es un momento de una trama, es algo, te está contando que hay más, que hay menos. Pero, pues eso no es precisamente lo que nosotros percibimos a final de cuentas, ¿no? Y creo que no hay forma, bueno, seguramente sí hay forma, ¿no? Pero creo que es un poco absurdo cuando hablamos de arte y significado y de cosas más trascendentes. Pues me parece absurdo, ¿no? Como imaginar que una conciencia no puede entender una obra o malinterpretarla, ¿no? O sea, posiblemente no estés en este asunto de la abstracción de la idea que el artista tenía en su cabeza, pero lo que tú pienses es exactamente igual es equivalente, ¿no? Bueno, yo creo que pues es lo mismo, ¿no? O sea, como, pues sí lo dices, es equivalente, o sea, depende siempre de los conceptos que tenga cada persona de lo que, digamos, puede ser ya sea estético, bello o ideal, ¿no? O sea, como, pues al final va a representar lo mismo, ¿no? O sea, una pelota para un niño pequeño puede ser, no sé, algo muy, muy divertido, ¿no? Pero para un adulto puede ser algo así como algo más serio, ¿no? Un deporte. O algo, no sé, nostalgia. Ajá. Pero al final, pues todos vamos a tener un concepto, o sea, siempre se nos va a venir a la mente una imagen de una, no sé, por ejemplo, yo le puedo preguntar a un tío, imagínate una pelota y que la dibuje, pues nada más va a dibujar un círculo rojo y pues a lo mejor eso es lo que yo hubiera hecho también, ¿no? Sí. O sea, para nosotros son cosas diferentes, pero al final es el mismo concepto, ¿no? Y pues creo que está muy... Sí, de hecho, no sé si vieron no sé si fue un experimento, parte de una investigación o qué onda, pero sí fue un pequeño experimento en el cual agarraron a mexicanos específicamente. Me parece que en diversos estados y también en Estados Unidos. Y les dijeron, ok, les dan una hoja, dicen, dibuja una casa. Ok, pues ya, dibuja una casa, ¿no? Y de hecho, vamos a hacerlo todos, ¿ok? Tomen una hoja blanca, imagínense ustedes una hoja blanca, y dibujan una casa. ¿Okay? Eso va a dar un momento. Después de que dibujan la casa, van a dibujar a la derecha una flor. ¿Okay? Ahora en algún otro lugar dibujen un pozo de agua. Y finalmente dibujen un sol. ¿Ok? Perfecto. Ahora, cuéntame, Max, ¿cómo es tu casa? Pues es como color cremita, ¿no? Con un techo de teja. ¿De teja? ¿Qué forma tiene la casa, la estructura de la casa? Pues es cuadrada y pues el techo es triangular. Es un triángulo. ¿Tiene puerta en su casa?
Sí. ¿Dónde está la puerta? Yo lo imaginé del lado derecho. Ah, Yo sé que tengo la mente más común. Sí, igual me imaginé un... la puerta es un rectángulo con un circulito. Sí, y está en medio. Sí, y está en medio. Aparte le puse ventanas a los lados. Sí, dos ventanas cuadradas divididas en 4 Sí, a los lados. sí. Ok, ahora, ¿cómo es la flor? Pues la mía es chiquita y viene como ondulada Ajá. el tallo, Sí. ¿no? Y son como 4 pétalos. 4 pétalos con un Rositas circulito. con un circulito en medio, amarillo. Pues yo igual me imaginé un tallo como curvo, Ajá. pero la flor es, no sé, como una especie de rosa o amapola Ajá. roja. Sí. Pero, ¿cuál es la estructura? Es un círculo con pétalos. Pues sí. Sí, ok. Ahora cuéntenme el pozo. ¿Cómo es el pozo? Pues el mío tenía como piedritas, ¿sabes? Ah, Y las dibujé como con ovalitos, Ajá. ovalitos acostados. sí. Y bueno, lo puse a la izquierda Sí. de la casa y tenía sus postes, ¿no? De donde se agarra la Los cubeta. postes en la cubeta. Y el pozo es un círculo. Sí. Con otro círculo adentro. Sí. Ajá. Igual supongo que es el mismo, pues no sé, la misma descripción de ese pozo, Ajá. solo que lo dibujé en la parte superior de la hoja. Muy bien. Y finalmente el sol. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. En la esquina de la hoja. Sí. Y con sus rayitos de Con sus sol. rayitos. ¿Tú? No, yo sí lo dibujé entero, ¿no? Pero igual a la derecha arriba. A la derecha un círculo amarillo con palitos. ¿No? Entonces, corren este experimento. Yo digo, espero que todos ustedes estén cagando de la risa también. Con este experimento y resulta que el 90% de los mexicanos dibujan esa misma imagen. Exactamente igual. No, es como cuando te preguntan, imagínate una herramienta, Sí. la que quieras, ¿no? Sí. Y una herramienta de un color. Sí, es Martillo psicografía. o algo así. Sí. Es el arquetipo. Sí, exacto. Y bueno, por ejemplo, ahora, otra igual. Beethoven. Tararéame algo de Beethoven, por favor. Chema. Yo imaginé la quinta. Chaca, No. Taca, No. Exacto. Sí. Sí, esos dos para Elisa y la quinta de Beethoven son precisamente las que todos traen. ¿No? Como esta clase de cosas son interesantes. ¿No? Y precisamente nos hablan acerca de esta conceptualización, ¿no? Que resulta que ni siquiera es individual lo que es la construcción de la mente, Sí. sino que es cultural, Sí. es sinérgico, es simbiótico. Y Platón no te hubiera dicho, es la idea, ¿no? Es lo ideal. Pero pues Platón no sabía de todos los Sí, no. sociólogos y Sí, de no. todo esto que es la psique colectiva. Sí, no. Sí. Sinceramente yo siento que si me trajeras a cualquier filósofo griego ahorita y me pusieras a debatir con él respecto a lo que quisieras, sí le gano, pero pues bien dicen, ¿no? Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Y pues resulta que le llevo como 3000 años de Sí, ventaja. güey. exacto. Sí. Qué intenso. Ok. Entonces sí, ¿no? Es curioso y cómo todo esto se hace visible. Por ejemplo, Nietzsche no podía saber esto, ¿no? Porque dentro de todo el entendimiento de lo que lo artístico, lo bello o cualquier cosa se transforma, ¿no? Con el pasar del tiempo, con velocidades y todo esto viene de la evolución social y cultural, ¿no? Sí, no es que estemos encasillados completamente a eso, pero al menos pareciera que sí, ¿no? Entonces, es curioso cómo nosotros podemos visibilizar esto y entenderlo de una forma en la que Nietzsche nunca habría podido, ¿no? Y bueno, ya con Wagner se empezaba a ver qué onda, pero Sí. no era suficiente aún. ¿Tú de dónde crees que vengan las vanguardias? Pues no sé, yo creo que siempre es la necesidad de algo nuevo, ¿no? De lograr la prosperidad, ¿no? Para un pueblo. Okay. O para ti mismo, ¿no? O sea, como que siempre siempre tratamos de buscar lo mejor para nosotros mismos, pero siempre justificándolo con que va a ser un bien para la sociedad, ¿no? O sea, yo siento que siempre
buscamos nuestro propio bien antes que el de un grupo o al grupo al que pertenecemos, ¿no? ¿Y cómo aplica eso precisamente a las vanguardias del siglo XX? Y, por ejemplo, en cuestión del arte conceptual, ¿no? Que es digamos, al que se le llegó a llamar como el antiarte, ¿no? O sea, como sí. Fue una crítica al capitalismo, ¿no? Sí, claro. O sea, porque, y había muchas cosas, a los dogmas artísticos de la época. sí, o sea, como que yo percibo así, como si te pones a leer la biografía de, no sé, Andy Warhol o algo así, Sí. Pues al final tú lo ves como alguien que no, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Y yo lo veo como alguien que nada más buscaba su propio beneficio, ¿no? O sea, yo digo que mucha gente se trata de justificar diciendo que es digamos, un beneficio para todos los demás. O sea, eso es como Entonces, el arte, a tu parecer, debería ser siempre y sobre todo social o político, cosas de ese estilo. Ajá, yo digo que más como, o sea, buscamos una aceptación de un colectivo, ¿no? O sea, no, finalmente todo, aunque digamos que sea como nuevo o vanguardista, siempre vamos a buscar la aceptación de los demás, ¿no? Sí. O sea, no... Bueno, tal vez no de todos los demás, pero o sea, de un específico los sí, demás, sí, ¿no? sí. No sé, por ejemplo, cuando hablamos de arte del siglo XX, creo que es inevitable hablar de vanguardias, ¿no? Y específicamente en el siglo XX, de la posguerra, ¿no? Y la guerra. No digo que eso ha pasado siempre, ¿no? En todos los siglos, en todos los tiempos, claro. Y es horrible, pero siempre ha sido así, ¿no? Y, por ejemplo, yo lo que yo veo en muchas vanguardias del siglo XX es precisamente la búsqueda de algo más bien antiestético, ¿no? De algo más bien feo, ¿no? Porque tenemos que, siempre que hablamos de arte y de movimientos, de cosas culturales, como el arte, creo que es imposible verlo de forma no lineal, ¿no? O sea, no hubieras podido tener jazz durante el barroco por una infinidad de razones. Claro. ¿No? Pero, de nuevo, si la historia no hubiera transcurrido de la forma que lo hizo, pues tampoco podrías tener jazz. Sin haber tenido barroco y sin haber tenido conquista y sin haber tenido esclavitud, lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos citamos en el siglo XX las vanguardias, como por ejemplo el jazz, yo noto precisamente un rechazo completo al romanticismo. Claro. Precisamente venimos del barroco y después el clásico, el romanticismo dice como, oye, déjame sentir, ¿no? O sea, está bien, ¿no? También te voy a relatar lo bello, pero lo bello no es siempre apolíneo, no es siempre exacto, ¿no? Entonces sale, ¿no? Esta como expresión acá muy, muy emocional de lo bello, que es el romanticismo. Y después llegan las vanguardias y dice, oye, pero pues, las cosas feas también están ahí, ¿no? Y también son, no sé si decir estéticas o decir cualquier cosa, pero son importantes o relevantes, ¿no? Como para la experiencia humana, la experiencia social, ¿no? Entonces vienes después de todas estas guerras y estas madrizas del siglo XIX, caes al siglo XX y empiezas toda la primera mitad de la guerra igualmente. Y cuando tu panorama social y político y económico y demás, pues está muy ido a la chingada, está difícil no visibilizar eso, ¿no? Por ejemplo, pienso en Bacon, ¿no? Francis Bacon, vaya. No Kevin Bacon. Francis Bacon, ¿no? El pintor. Y sus pinturas son dolorosas de ver, ¿no? Es precisamente esta visibilización de que las cosas no están bien, de que esto no está jalando, de que esto duele. Y me habías comentado, ¿no? Que una de tus ideas para el título era, de esta cápsula, vaya, era arte o necesidad. Sí. Bueno, es que yo considero el arte, mira, por ejemplo, desde el inicio o sea, en la prehistoria, no sé, has visto las Venus, que son como unas estatuas de
un cuerpo femenino muy robusto, ¿no? Como que obviamente no estoy seguro, ¿no? Porque pues no vas a ir a preguntarle a los de la prehistoria qué es lo que significa eso, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que lo que trataban de hacer era tratar de explicar, ¿no? O conseguir un bien a través de algo que ellos mismos imaginaron, ¿no? O sea, empezaron ahí las mitologías, hacían esas estatuas para atraer la fertilidad, y luego ya con, no sé, el Antiguo Egipto o Grecia, ya como que se empieza a tomar más fuerza, no sé, las mitologías o la religión. Sí. O sea, se tenía, no sé, por ejemplo, las pinturas egipcias, se ponen a los dioses egipcios como, pues, no sé, grandes, ¿no? Sí. Y los humanos o los esclavos se representaban como con pinturas pequeñas. Sí. O sea, como que ya empezaban a hacer el concepto de que había algo más grande que nosotros, o sea, que había algo que necesitábamos alcanzar. Sí. Y bueno, en Grecia, yo siento que ahí se trató de alcanzar, o sea, el conocimiento de todo lo que nos rodeaba, ¿no? Sí. Y tratar de alcanzar lo bello. O sea, siempre era como esa necesidad constante de conseguir algo, o sea, de entender las cosas. Igual ya cuando empieza Roma, la necesidad cambia, y ahora con el imperialismo, ¿no? O sea, la necesidad ahora no es tener conocimiento, ahora es influir en la gente, o pues sí, ¿no? O sea, que la gente lo pudiera entender, como para manipularlos, ¿no? O sea, para usarlos para un beneficio mayor. Como una causa, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el siglo XX, ¿qué sucede? Pues creo que fue más bien la necesidad de protestar en contra del sistema que estaba pues en esa actualidad, ¿no? Sí. Pues yo creo que fue más bien como una revelación, un acto para decirle a la gente que algo no estaba bien, ¿no? O sea, como que necesitábamos cambiar. Sí. Y, por ejemplo, algo que también se me hace interesante, ¿no? Como traerlo a la contemporaneidad, ¿no? Lo que está pasando y se relaciona completamente, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita? Ahora se necesita romper cosas, paradigmas, conceptos, tradiciones y demás, ¿no? Y precisamente, pues de eso se está encargando el arte, ¿no? O sea, como yo pienso en las cosas como más conocidas, más populares, ¿no? Ahora, y no sé, se me viene a la mente Banksy. O bueno, no, antes de Banksy. Por ejemplo, todo el arte. Sí, ¿no? Estamos en un momento en donde la visión es como el arte debe ser siempre revolucionario. Sí. No hay de otra, ¿no? O sea, es lucha o muerte, ¿no? Y tienes el arte feminista y de la guerrilla, ¿no? Que es una temática muy, muy grande en el arte ahora, ¿no? Y que lo ha sido al menos ya casi un siglo, ¿no? Y por ejemplo, todas las novelas del boom y el post-boom latinoamericano son novelas de exilio, Sí. son novelas de guerra civil, son novelas de guerra política, de desplazamientos, de toda esa clase de cosas, ¿no? Y sí, ¿no? Como que la necesidad ahora es ver esas cosas, ¿no? Porque ya fue suficiente, ¿no? Me parece ser. Sí, ¿no? Como que hay una fuerza en el arte, o en estas cosas, en estas representaciones, que siempre empujan más para allá, ¿no? Es un mecanismo, porque si nos ponemos a pensarlo de esa forma, y como esto que comentabas, ¿no? Las primeras civilizaciones y todo eso, para cuando las primeras civilizaciones, las civilizaciones madres, que les llaman, ¿no? Mesopotamia, Egipto, aquí en Mesoamérica están los olmecas y la región andina, y obviamente pues, Asia. Sí. Para cuando aparecen todas estas civilizaciones madre, el arte ya está bien consolidada. Ya había cosas grandes, ya no era
una experimentación así de a ver cómo se hace esto, ¿no? Era más bien como ya sé hacer esto y lo voy a hacer bien, Sí. ¿no? Y por ejemplo la arquitectura, ¿no? Que al final de cuentas también es un arte, pues ves las construcciones de todas estas civilizaciones y ya traían callo, ya se lo sabían, ¿no? Entonces el arte, evidentemente, y esta clase de representaciones precede muchísimo, ¿no? A estos primeros lugares ya llamados civilizaciones, ¿no? Las civilizaciones más, ¿no? Y esto no podemos evitar entrar al campo de la biología y de la evolución, ¿no? Porque finalmente los grupos humanos que sobrevivieron y que evolucionaron y que crecieron en tribus ya sedentarias y posteriormente asentamientos enormes como el Egipto y demás, ellos sobrevivieron hasta cierto punto porque hacían arte, porque los que no lo hacían no están aquí. Entonces sí, parecía que en estas representaciones que hacemos, en este arte que hacemos, siempre hay una fuerza relacionada con la vida y el progreso, ¿no? Sí. Es un instinto. Yo creo que, sí, el arte sale a partir de eso, ¿no? De la especialización de la gente. Sí. Como, bueno, ya sé cazar, ya domestiqué animales, ya domestiqué plantas, ¿no? Ya me asenté en un lugar, ya tengo mis casas, tengo familia, ¿no? ¿Y ahora qué? Ya no tengo que preocuparme por sobrevivir, ¿no? Y ya puedo especializarme en otras cosas, ¿no? Puedo empezar a hacer vasijas, puedo empezar a contar historias, ¿no? Y entonces entramos otra vez con Nietzsche y con el nacimiento de la tragedia. Él dice, o él pregunta, ¿de dónde sale esta majestuosidad de la civilización griega? Que digo, también podría, o es como muy criticable, ¿no? A final de cuentas, la civilización griega pues fue la que impuso todo nuestro sistema occidental de hoy en día, ¿verdad? Sí. Pero bueno, considerando que fue una gran civilización y lo que quieras, ¿de dónde sale esta grandeza? ¿No? Y lo que dice Nietzsche es precisamente ante todos los horrores de la vida, ante la guerra, ante la muerte, la enfermedad, lo que salvó a la civilización, lo que la hizo, no solamente la salvó, lo que la hizo grande de verdad, fue el arte, ¿no? Entonces, pues sí, de cierto modo podrías considerar el arte como una necesidad, ¿no? Sí. Una necesidad social. Sí. ¿No? Y precisamente como lo comentamos, por ejemplo, con Amor y la cápsula pasada, pareciera que es un instinto, pero no un instinto individual, ¿no? Con este asunto, ¿no? Si tú ves a una hormiga por instinto no construye un hormiguero, ¿no? Pero las hormigas en conjunto sí. Es un mecanismo sinérgico. Es un instinto de la humanidad como organismo, no como individuo. Y se me hace curioso, ¿no? Porque precisamente de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde sale. Por ejemplo, los bebés ahora, no sé si dejas un bebé en la tierra o cualquier cosa, eventualmente va a empezar a dibujar, ¿no? Y uno se podría preguntar, ¿pero por qué? Porque ve que los demás también dibujan, ¿no? O lo ve en la tele o cualquier cosa. Tiene sentido, ¿no? Entonces cabría preguntarse, ¿los bebés humanos de hace 30.000 años dibujaban en la tierra? ¿No? ¿Y de dónde viene eso? O sea, nosotros tenemos la naturaleza de necesitar compartir nuestros pensamientos, ¿no? O sea, somos seres sociales, ¿no? O sea, y al serlo, nosotros también vamos a necesitar dejar un legado, ¿no? O sea, tenemos la necesidad de que la gente sepa quiénes fuimos, ¿no? O sea, que necesitamos dejar una marca, ¿no? O sea, no sé, en las películas dicen, ¿no? Cuando tienen hijos, pues, no sé, lo más común es que les digan, ¿no? Le vas a contar esta historia a tus hijos y a mis nietos, ¿no? Sí. Siempre está eso, o sea, y lo hacemos de manera como predeterminada o irracional, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia.
de la preservación. Sí, es precisamente la autopreservación, claro, ¿no? Y, por ejemplo, algo que siempre me viaja mucho es, por ejemplo, ustedes, no sé, pensamos en ciencia ficción, ¿no? O sea, como la obra más conocida de ciencia ficción de toda la historia de la humanidad es, obviamente, Star Wars, ¿no? Y, por ejemplo, siempre me pongo a pensar en esas especies y, bueno, no, o sea, obviamente no se comunican así como, o sea, en las películas, ¿no? Eso es contextualizarlo acá nosotros, no hablan inglés esos güeyes, ¿no? Pero pienso como, por ejemplo, en planetas, no sé si conocerán Naboo. Es un planeta en el cual, curiosamente, se desarrollan dos civilizaciones al mismo tiempo. Una es una civilización así como humana, y del otro lado del planeta, donde hay un océano muy enorme, viven los Gungans. Los Gungans son una civilización submarina, subacuática. Espera, sigues hablando de Star Wars, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí. Sí, la chinga. Está chinga como tú eso. Ok. Entonces, órale, yo no vi Conquista Intergaláctica María, güey. No, bueno, el caso es que se desarrollan estas dos civilizaciones simultáneamente, ¿no? En este planeta, ¿no? Las dos son antiguas y la chingada. Y lo que pienso es como, güey, eso no pasa. ¿Dónde están nuestros Gungans, no? O sea, por ejemplo, los atlantes, o sea, digamos que existieran, ¿no? Pues teóricamente se separaron de una civilización terrestre humana, ¿no? Y se hundieron porque dijeron, no, esto está muy pendejo, ¿no? Pero eran de la misma, ¿no? Surgieron de la misma, ¿no? Y lo que pienso es como, ¿por qué no hay perros acá, humanoides, súper inteligentes ¿no? Y digo, hay muchísimas razones por las cuales no los hay, son muy obvias, ¿no? Pulgares, por ejemplo, ¿no? Sí. O tú piensas, ¿no? Como el que siempre citan, ¿no? Como el segundo animal más inteligente después de los humanos, los pulpos, ¿no? O los delfines. Dicen, bueno, pues no puedes generar civilización debajo del agua porque no puedes construir muchas cosas y porque como no hay fuego, pues no puedes manejar los metales. Y ya te la pelaste, no hubo civilización, ¿no? O sea, no hay fuego, no hay civilización, ¿no? Y pues bueno, nuestros acá vecinos terrestres, como, ¿por qué no hay más humanos? Pues sí había, ¿no? Se extinguieron, ¿no? Las otras razas, los otros homos, ¿no? Sapiens. Sapiens somos nosotros, ¿no? Pero el Erectus y el Habilis y todo, pues se los cargó la chingada por diversas razones, ¿no? Principalmente genocidio. Sí. ¿No? Pero de repente preguntas, ¿no? ¿Por qué no hay, acá, osos súper inteligentes acá que hagan física cuántica y la chingada, ¿no? Y una de las cosas que pudiera ser, ¿no? Y que me pregunto, ¿no? Es como este sentido de preservación no existe solo en el humano, ¿no? Sí. Nunca has visto estos elefantes que pintan, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando. Sí, es como, ¿eso qué es? Es este mismo sentido de autopreservación que nos llevó a nosotros, a los humanos, al arte y por ende a la civilización, ¿no? O sea, si hubiera suficiente tiempo y significativamente menos humanos, ¿no? La raza predominante hubieran sido los elefantes que pintaban. ¿Cómo está eso? Sí, yo creo que la cosa es que los elefantes pintan, pero no sé si estén preservando. Ahí están, ¿no? O por ejemplo, digo porque hay animales acá muy artísticos, ¿no? Por ejemplo, hay una especie de pez globo, me parece ser, que ponen piedritas y hacen como mandalas en el fondo marino. Pero eso no es autopreservación, es cortejo, ¿no? No es para parearse, es como el equivalente al perreo. Sí. Entonces, pues puede ser que el perreo no sea autopreservación y que por lo tanto no sea arte, que sea más bien apareamiento, ¿no? Y por lo tanto supervivencia o algo. Y hay también con muchos bailes, ¿no? Sensuales. Sí. También sirven de cortejo, pero fíjate que, o sea, también otra cosa que te puedes preguntar, como muy evidente, es, ok, el elefante podrá estar pintando cuadros, pero eso no significa que sea para el elefante arte, ¿no? Sí. Porque al final pintar cuadros es un arte, pues, bueno, esa es una pregunta, ¿no? Es Sí, un arte humano. Pero incluso, o sea, para los
para los humanos de la prehistoria, Sí. pintar era arte o qué chingos era. Sí, sí, ¿No? también. Pues, O por sea, ejemplo, ¿dónde nace este concepto de, el arte, güey? porque, o sea, por ejemplo, ellos lo hacían, yo me imagino nada más como para una guía, ¿no? Para los que vivían ahí. Sí, sí, sí. Como Ya análisis. nosotros le vinimos, o sea, ya en un futuro muy posterior, le vinimos a dar el significado de arte, ¿no? O sea, como, Sí. pues sí, el arte depende de quien lo mire, ¿no? O sea, para mí, un teléfono puede ser arte, ¿no? Para la gente común, ¿no? Sí. Pues todo va a depender de quien lo mire. Sí, sí, ¿no? Y siempre, 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 como es desagradable eso, el concepto de arte, así como en lo académico, siempre se queda corto. Nunca es capaz de tener una visión siquiera un poco amplia, ¿no? Respecto a lo que el arte, no sé, en este concepto ampliado es, ¿no? O sea, el arte se queda corto, ¿no? Por ejemplo, en esta distinción de arte y artesanía, ¿no? Se queda corto, ¿no? O por ejemplo, sí, ¿por qué mi teléfono no es arte? ¿Cómo ves? Yo digo que sí, ¿no? La gastronomía, ¿no? O sea, como toda esta clase de cosas, ¿no? Intentar como decir qué es arte y qué no es, pues, termina, es un límite muy borroso, ¿no? Sí. Sí, de hecho, justamente sobre eso bueno, se me ocurrió algo, sobre los límites del arte. Bueno, yo he escuchado muchísimas veces, ¿no? Que vemos una pintura, digamos, le voy a decir moderna, porque te digo, no sé nada de pintura, no sé de técnica, no sé de las vanguardias, o digámosle incluso pintura postmoderna. Pon tú que tenemos un lienzo y tenemos varias manchas en el lienzo. Y habrá la zapatea encima. Sí, ¿no? Y habrá muchísima gente, o habrá como este gran debate de eso no es arte. Sí. O Duchamp, ¿no? Y Andy Warhol. Bueno, Andy Warhol sí se podía considerar, era un poco más placentero a la vista, ¿no? Estético. Bueno, Poquito, ¿no? Pero sí, no sé de quién lo preguntas. el punto es Más convencional. más convencional, sí. Es como muy común este debate de hasta dónde llega el arte estético, o más bien el arte visual, la pintura. Y eso es algo que he notado, no mucho, digo porque sí también existe, pero no lo he notado mucho en la música, por ejemplo. Puedes escuchar las obras de los rusos de principios del siglo XX, Sí. y dices, pues sí, quizá no sea lo más placentero, lo más, no sé, quizá no sea lo más bonito, Está poderoso. pero dices, pues al final es música, ¿no? Y te queda claro que es música. Y luego escuchas noise, Sí. por ejemplo, este género que tú describiste en alguna ocasión como medio conectar un cable al amplificador, El ¿no? amplificador y moverlo, sí. Sí, es como... Dices, ¿y en qué momento eso es música? Pero... Es power. Sí. O cuando lees literatura pues contemporánea, o quizá también del siglo XX, ¿no? El flujo de conciencia, Sí. ¿no? Esas cosas, digo, sí existe como ese límite, o más bien sí se llega a notar lo que puede parecer un límite para el arte en la escritura, en la música, pero yo siento que se nota más, o es como mucho más visible en el arte visual, ¿no? Si usted dice más, o se pregunta más, ¿eso es arte? Sí. ¿No? Cuando estamos en una pintura. Sí, no, entonces pareciera que hay una línea, ¿no? Pero ¿dónde está? Sí. ¿No? Y yo creo que, pues, está donde la pongas, ¿no? Y precisamente por eso es que ahora tenemos arte como lo tenemos, o bueno, porque las cosas que tenemos ahora siguen cayendo en este asunto del arte, ¿no? O sea, si tú le llevas una rola de Aphex Twin a Bach, Sí. pues primero se infarta, ¿no? Y después resucita y te dice, no, pues eso no es música, evidentemente, ¿no? Es un ruido, Sí. ¿no? Y, por ejemplo, algo que me encanta es que hay ramas de creadores, no quiero decir artistas, ¿no? Más bien creadores, ¿no? Como que no hay un adjetivo, necesitamos otro adjetivo. Necesitamos actualizar nuestro lenguaje, pero bueno, ¿no? Estos creadores, ¿no? Creadores culturales, vamos a decir, gestores culturales. Estas personas, ¿no? Que se dedican a hacer cosas. Hay personas que caen en esa categoría que se dedican específica y exclusivamente a estirar esa línea.
¿no? Y a evaluar y cuestionar cuáles son los límites del arte, ¿no? Precisamente, o incluso preguntar si hay un límite, ¿no? Por lo que es el arte, por ejemplo, esta compositora, Delia Derbyshire, ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Entonces se dedicaba a trabajar en una radio emisora, si no mal recuerdo, donde tenían pues, el equipo de grabación, ¿no? Los rollos, obviamente todavía se hacían cintas, ¿no? O vinil. Pero lo que ella hizo fue empezar a hacer composiciones, pero con ruidos, así, o sea, como lo grabas y lo utilizas para algo, ¿no? Y empezó a meter cosas acá más sintéticas, ¿no? Pero con estos sintetizadores acá todavía sí. metal, ¿no? Y por ejemplo hice, creo que una de las primeras obras que realizó, una donde toma la alarma que suena cuando van a pasar bombarderos sobre la ciudad, ¿no? Porque pues, durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron bombardeando Inglaterra, ¿no? Prácticamente a diario. Entonces pues sonaba la sirena, ¿no? Así de resguárdense porque van a caer bombas. Entonces graba eso y lo corta, lo pega y lo utiliza para hacer música, ¿no? Y tú escuchas sus obras y pues tú dices, ay güey, ¿qué es eso, no? O sea, todavía en la actualidad, si lo comparamos con artistas de noise actuales, todavía saca de onda, ¿no? Entonces precisamente hay personas que curiosamente se dedican a estirar este límite. Sí. Y entonces entramos en esta situación de la conciencia, creo yo. Sí. ¿No? Porque justamente dices, ¿qué es lo que hace diferente la pintura de un elefante a la pintura de un humano? ¿No? Y quizá no sea el hecho de preservar, sino toda la conciencia que está detrás de esa pintura. Que bueno, eso es igual al aprendizaje colectivo, ¿no? Que quizá es otra de las respuestas alternativas, o que podríamos darle a la pregunta, ¿por qué no hay civilización acuática como la conocemos? Porque no hay osos que hagan física cuántica, ¿verdad? Sí, precisamente. ¿No? Y esa misma conciencia también, no sé, siento que a veces hace mucho sentido, pero otras veces cuando se estira esa línea que dices, es cuando, no sé, simplemente se vuelve algo sumamente abstracto en sí, la misma conciencia. Yo creo que, pues esto mismo, ¿no? Pues si otra especie puede hacer algo, puede tomar una herramienta y ocuparla, o sea, no significa que tenga implícito que deba significar algo, ¿no? O sea, creo que más bien nosotros, o sea, el concepto de arte nace de nosotros, o de nuestra conciencia. O sea, para nosotros un hormiguero, no sé si los han visto de esos hormigueros. Sí. Puede ser arte, ¿no? O sea, pues, digo, está todo bien bonito, no sé, parece una catedral, ¿no? Sí. Pues, o sea, pues no es tanto lo que nosotros produzcamos, ¿no? O sea, más bien el significado que nosotros le damos a las cosas. Sí, claro. Y resulta todavía chistoso, ¿no? Porque parecía que el arte se va reduciendo como a significado e intención, ¿no? O sea, como lo hice para esto, ¿no? Este asunto representa ese arte, ¿no? Pero siempre puedes jalar hacia otros lados y generar duda, ¿no? Como confundir, por ejemplo. No sé si conozcan los fractales. Sí. ¿Es Mandelbrot? Ándale, Estoy confundiendo. Mandelbrot, sí. Mandelbrot. Pues resulta que Mandelbrot, Benoit B. Mandelbrot, que era un matemático francés, en un cierto punto está haciendo unos cálculos para trabajar sobre un problema de las funciones reiterativas. Y pues resulta que dice, pues lo voy a graficar, güey, para ver cuándo sí y cuándo no, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensa, la serie de Mandelbrot precisamente es, tú tienes una función de z, digamos, que es igual a z. No me acuerdo, el caso es que es una función reiterativa, ¿no? Sucede una y otra vez. Era, bueno, X. No, el caso es que se empezó a dar cuenta de que había como cierto límite que podías introducir, o cierto número que podías introducir en esta función. Y que
en ciertos casos iban a quedar como confinadas a un espacio limitado y que en otras situaciones, cuando pasaba este límite, se iba a ir completamente, ¿no? Hacia el infinito, se iba a ser infinitamente grande o infinitamente pequeño. Y entonces, él pregunta, ok, entonces podría como calcular el área donde esto sucede, porque pues ya se sale del dominio de los números reales y pasa a los números imaginarios, ¿no? Entonces grafica esta función y bueno, esta reiteratividad de la que hablamos, y le sale pues el fractal de Mandelbrot, ¿no? Que es como que lo conocerán, que es como una especie de corazón y después tiene una bolita. El asunto con los fractales es que pues, puedes hacer zoom en ellos, ¿no? O sea, no importa en qué punto los evalúes, son autosimilares, ¿no? Se replican, ¿no? Y pues no sé si alguna vez se han puesto a babosear con esto y se han puesto a hacer zoom en el fractal de Mandelbrot, así como con música trippy o algo, ¿no? Entonces, o sea, si tú llegaras y me contaras así, no, esta es una obra interactiva de un artista de tal y tal y tal, yo te diría, ah, sí, por supuesto, obviamente, ¿no? Y habla acerca de los patrones sociales. Sí. Se reiteran, ¿no? ¿Cómo se repite? Dice, la familia es el núcleo, la sociedad es... cuéntame, ¿no? Y si tú me dijeras que un artista lo hizo para eso, yo te diría, ah, pues por supuesto, evidentemente, ¿no? O sea, claro, ¿no? Pero resulta que no lo hizo ningún artista con ninguna intención artística de representación de algo así, sino un matemático que estaba intentando ver qué pedo con las funciones reiterativas, ¿no? Y entonces yo te podría decir, ah, no, lo que pasa es que ese matemático no sabe que es un artista, pero sí lo es, porque estaba intentando, hizo una representación visual muy hermosa y muy sublime de un proceso matemático, ¿no? Y entonces, ¿las matemáticas son arte o no son arte? ¿No? Y Sí. te vas a todas estas cosas, ¿no? O no sé, este asunto de la espiral de Fibonacci, la serie áurea, ¿no? Y todo eso es exactamente igual, ¿no? O sea, la banda dice, ah, no, pues es que eso se encuentra todo el tiempo en la naturaleza, ¿no? Y después la banda dice, ah, sí, pues yo voy a hacer una canción con de espiral de Fibonacci. Tool y Radiohead, todos ellos, ¿no? O sea, lo hacen, ¿no? Entonces, pues están trayendo un fenómeno natural, como es el crecimiento de los patrones en una piña o las proporciones de una caracola. Lo abstraes a través de un proceso matemático y después utilizas eso para hacer arte, ¿no? Entonces, ¿el arte viene de la naturaleza o representa la naturaleza? O eso, ¿no? O sea, como el arte se queda cortísimo en todos esos sentidos. Sí. O tal vez no el arte en sí, sino la epistemología del arte. No, la ontología del arte se quedan cortas, nadie ha pensado suficiente en eso. ¿Y por qué? ¿No? Pues Porque es abrumador. es verdaderamente abrumador. Es verdaderamente abrumador, sí lo es. Es como estos videos de Facebook que son justamente pinturas, dibujos. Sí. Y les van haciendo zoom, ¿no? Sí. Y te van acercando como y vas pasando pues, a diferentes cuartos. Y luego en el cuarto quizá al fondo haya una pintura y te acercan a la pintura y te meten a la pintura. Sí, como la de la gallina. Sí. Y al final se repite todo, ¿no? Y es como... Paso. Podrías pasarte toda la eternidad intentando descifrar eso, ¿no? Si de verdad el arte sale a partir de la naturaleza o si representa la naturaleza, ¿no? Si las matemáticas fungen como algún tipo de filtro o como simplemente un canal, un cable. Podrías pasarte toda la eternidad haciendo esas preguntas, pero siempre vas a regresar a lo mismo. Sí. Por ejemplo, hay una novela de ciencia ficción, muy interesante, donde resulta que una civilización construye una inteligencia artificial así súper cabroncísima. Es como la inteligencia artificial más inteligente, ¿no? Y entonces, pues ya que la tienen, esta civilización pues la agarra y dice, ok, ahora vamos a preguntarle todas las pendejadas que no sabemos, ¿no? Y entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es el significado de la vida? En 42. Sí, ¿no? Entonces dice, ok, aguántenme más, me voy a tardar como 6 billones de años en procesar esa pregunta, pero en 6 billones de años regresan y ya les contesto. Y ellos ven, pues bueno, se esperan 6 billones de años, ¿no? Entonces regresan y dice, ahora sí, ¿cuál es el significado de la vida? Y la mayoría dice, muy seguro, 42.
Y es, güey, ¿qué? O sea, como un poco shy. No, y yo, pues sí, 42, güey. Y yo, no mames, o sea, haz paro, oye. O sea, como... ¿no? Y la máquina dice, güey, pues ese es el 42. Chale, pues ahora que dice, pues quieren otra respuesta, pregunten otra pregunta. ¿No? Como la cagaron con la pregunta, no con la respuesta. Es estúpido preguntar estas cosas, es reiterativo, es fractal. Exactamente. Es una pregunta fractalosa. No sé, como, ¿qué es el arte? ¿No? O sea, así nos tardamos 6 billones de años aquí hablando y ya salimos, ¿no? Y toda la civilización así, ya nos van a decir qué es el arte. Nosotros, pez, ¿no? 13. La raíz cuadrada de 1.2, güey. Cosas así, güey, ya. ¿No? Y todos así bien decepcionados, güey. Así de que se suicidan 1000 personas, ¿no? Ese día, güey. Ya la verga, se avientan de un puente. Y después vamos y tomamos fotografías de sus cadáveres ahí todos deshechos debajo del puente y ya, arte. Arte. Sí. Es un fractal informativo. Digo, lo es un fractal informativo. Sí. Ándale. Sí. Tomen nota. O sea, yo creo que concluyendo así como... No me imagino la banda así de... No se preocupen, andamos exactamente igual, gente. Exactamente igual. Que yo creo que, bueno, ya al final el arte, pues yo digo que debería ser como algo muy simple, ¿no? O sea, no algo que se tenga que o sea, no deberían haber como estándares o algo así. O sea, debe ser algo muy... Sí, no es que los estándares son tontos. Pues no sé, como muy orgánico, ¿no? O sea, lo que nos quisieron poner, o sea, la definición de arte que nos quisieron poner, pues fue como de lo académico, ¿no? Si sabes de anatomía, si sabes de perspectiva, eres un artista, ¿no? Pero pues siempre el arte va a depender de cómo lo interprete alguien, ¿no? O sea, pues para mí alguien puede ser un artista, ¿no? Pero esa misma persona no se considera artista. Sí. Pues, siempre va a depender de... Sí, el problema está más bien en la palabra, Uh-huh. el concepto que se utiliza, ¿no? Y bueno, creo que lo otro importante, porque también eso es algo que noto y que noto en mí particularmente ahora, ¿no? Ahora que estoy como intentando más profesionalmente dedicarme a esta clase de cosas, pues resulta que para hacer arte pues la tienes que hacer, güey, ¿no? O sea, no es como que suceda cualquier cosa, ¿no? Digo, hay gente que pues, pega un plátano en la pared, ¿no? Cosas por el estilo. Pero, y esto lo aprendí de músicos y de gente como lo es Adam Neely, un saludo a Adam Neely, te amo, o como Rick Beato, Un saludo a Rick Beato. un saludo a Rick Beato, como Y a su hijo. David Bruce, sí, a su hijo. A ver, ¿qué es esto? Exacto, muy bueno, algo así. Y un saludo a... Hay un abrazo, neta, a todas estas personas, los admiro muchísimo, todos estos educadores. Sí. ¿No? Un poco los ¿no? Sí, Y sí, Minotti, sí. y pues, no sé, a todos ellos, ¿no? Algo que he aprendido a la mala últimamente es que, ok, o sea, sí puedes hacer lo que quieras, ¿no? El arte no tiene límites, pero pues la tienes que hacer, ¿no? Y resulta que una de dos, o puedes o no puedes, ¿no? Y o sea, no es como que tengas que poder así instantáneamente en eso si ya puedes o no, ¿no? Sino que llega un punto en el cual puedes, porque has trabajado en poder eso, ¿no? O sea, sí puedes hacer free jazz y lo que quieras, pero la banda que hace free jazz sabe mucho de música y tiene una habilidad desarrollada a través de horas y horas y horas y horas de práctica. Y aviéntate las escalas, y aviéntate esto, y aviéntate el otro, y apréndete muchas canciones, ¿no? Porque tienes que ser capaz de hacerlo. No importa que el arte no tenga límites, ¿no? Creo que eso es precisamente lo que pasa mucho y que es muy dañino para la creación de cosas, ¿no? No me gusta el arte, ¿no? Para la creación de estas cosas. Y es que la banda dice, pues, o sea, como no hay límites, cualquier cosa lo es, ¿no? O sea, como tengo mi cenicero ahí, ¿no? Le tomo una foto y ya. Y, o sea, puede ser que sí, pero no es algo tan sencillo, no es algo tan plano, ¿no? O sea, hay cierto trabajo, ¿no?
hay un trabajo muy grande detrás de todo eso, ¿no? Entonces creo que si este asunto de que el arte no tenga límites no debería impedirnos el aprendizaje. No sé, porque sería como frustrarse, sería como decir, como no tiene límites y no puedo entenderlo, ya, o sea, no, ya no quiero. Y eso puede ser, está bien, es aceptable, pero eso no es lo que yo quiero. Sí. Y eso no es lo que nos va a mantener haciendo arte. Sí. O haciendo cosas en general. ¿No? O sea, puede ser que, sí, o sea, como si aplicamos esta cosa a otras cosas, ¿no? O sea, como, este concepto a otras cosas, como, no, pues cualquier cosa que te tape del sol y de la lluvia ya es una casa. O sea, sí, tienes razón. Está bien, te lo acepto. Pero así no puedes construir el Burj Khalifa. O sea, es precisamente, es autopreservación y mejoras, no sé, y no es que sea mejor o peor, ¿no? En este asunto el bien y el mal, sino se acompleja. Es un proceso entrópico. De menor entropía a mayor entropía, mayor información a mayor movimiento, mayor complejidad. Me parece interesante como, ¿no? Todo esto, todo lo que hemos tocado. Y pues sí, ¿no? Resulta que no es arte, es necesidad. Jaja. Pues sí. Y creo que se hace muy presente, ¿no? Justo como lo comentamos ahorita, ¿no? Como en este asunto de que el arte ahora siempre tiene que ser revolucionario, ¿no? Y atiende a las necesidades, verdaderamente, ¿no? O sea, en este asunto ya del cansancio y de romper paradigmas y conceptos y tradiciones y demás. Yo, por ejemplo, pienso mucho en el arte feminista, ¿no? Como en general revolucionario. Y en la genuina intención y empuje que tienen estas nuevas generaciones acá, ¿no? Como nosotros o cosas así. De ya, o sea, neta, mandar a la chingada ciertas cosas, de cambiar ciertas cosas, ¿no? Y cómo se refleja en todas direcciones, en todas las disciplinas, en todas las cosas, ¿no? O sea, el Zapata con zapatillas, sí, ¿no? Y es curioso ver cómo el arte genuinamente tiene ese poder, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El arte y la publicidad y los medios de comunicación y demás, ¿no? Pero lo del Zapata fue un desmadre nacional, sí, ¿no? O sea, fue el sindicato agrario, fueron a hacer marchas y hubo madrizas y hubo de todo, ¿no? Por un Zapata con zapatilla, ¿no? Es como ayuda a poner evidencia en ciertas cosas, pero no únicamente visibilizarlas a través de la imagen, sino a través de la reacción. Claro. Ya como que todo arte parece un performance. Sí, sí, sí. Porque hay algo que pasa atrás y hay algo que pasa adelante. Pues no sé, o sea, como que sí, lo que dices de la reacción de la gente, ¿no? O sea, como que va a desmentir o, no sé, va a comprobar que algo está mal pues en los medios, ¿no? O sea, imagínate la reacción que tuvo la gente nada más porque una persona pintó a Zapata con zapatillas, ¿no? O sea, y en una pose muy un poco sexual, ¿no? Pero aún así, o sea, solo es una pintura, solo es una imagen. Sí. O sea, ¿por qué hay tanta violencia? Solo por eso. O sea, no... O sea, como que también eso nos ayuda a evidenciar que algo, pues, o está bien o está muy mal, ¿no? Sí, es como cuando ves una fruta en perfecto estado y le muerdes y tiene un gusano o algo así. Pero no te diste cuenta sino hasta que lo mordiste. Sí, y es como también poner en contraste los valores estéticos y los valores, pues no sé, éticos. Sí, morales. Y, por ejemplo, y la gente se da cuenta de esto, y la gente sabe esto, y la gente lo hace precisamente por eso. ¿No? Siento que hay como luego ciertas obras, ¿no? Que resultan ser himnos, o sea, que tienen una relevancia muy grande, ¿no? En cierta ocasión. Y, por ejemplo, siempre que pienso en la generación acá, como supongo que nos precedió, ¿no? Como nuestros papás, que ahorita
supongo que están en un rango de edad entre los 50 y los 20 y tantos, ¿no? O sea, ya saliendo de los 20 y tantos, como 30, 40, 50. Siento que, por ejemplo, el grupo de rock en español mexicano, por excelencia, fue Caifanes. Y pues evidentemente el himno de la generación pues iba a salir de acá, ¿no? Sí. Pienso siempre en Antes de que nos olviden, ¿no? Sí, sí, sí. Y todas estas intenciones se hacen evidentes, ¿no? Antes de que nos olviden, rasgaremos paredes, ¿no? Romperemos jaulas, vamos a buscar restos, ¿no? Es esa intención, ¿no? El arte es una necesidad, pero es una necesidad sistémica, ¿no? Y claro que el individuo se ve reflejado en eso, ¿no? Pero está ahí, es algo cultural, generacional, sistémico, además de individual, por supuesto, ¿no? Es el macro y el micro. Y así, mi gente. Pues bueno, ¿algo más que gusten comentar? Saludos a la familia, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy gratificante el diálogo de hoy. Sí, efectivamente. Pues bueno, gente, muchísimas gracias por haber escuchado esta cápsula. La tercera cápsula Sí, ya es la tercera cápsula. de la era de preguntas. Sí, así es. Un saludo a todos nuestros escuchas. Sí, saludos desde el pueblo por toda la galaxia. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.